Hola, buenos días, bienvenidos y gracias por asistir a este nuevo webinar. Tal y como ha dicho Marta, gracias Marta por la pequeña introducción. Hoy toca explicar nuestro Friendly Case para bombeo solar, concretamente la puesta en marcha en 6 sencillos pasos con motores de inducción. Bien, como sabéis, al final del webinar hay un apartado de preguntas y respuestas. En caso de cualquier duda o consulta, pues no dudéis en aprovechar en ese momento para despejar vuestras dudas. Venga, pues sin más, voy a empezar con los objetivos de este webinar. El primero de todos va a ser el conocer las especificaciones generales del producto y las diferentes aplicaciones de nuestro Friendly Case para bombeo solar, para aplicación de bombeo solar. Trataré de explicar el sencillo e intuitivo procedimiento de puesta en marcha en tan solo 6 pasos, en el cual están pues, englobados la parte tanto de hardware como de software, de manera muy simplificada. Bien, y por último, pues veremos las funciones más básicas y de seguridad y de protección para prolongar la vida de nuestras instalaciones, conjunto bomba, motor, etcétera. Muy bien, pues la presentación se divide en estos 4 bloques. Primero veremos qué es el bombeo solar en grandes rasgos. Después pues hablaré de las especificaciones generales, tanto a nivel de producto como a nivel de los paneles fotovoltaicos, que es donde normalmente conectamos nuestro equipo. Veremos las diferentes instalaciones, los diferentes tipos, mejor dicho, de bombeo solar que nos podemos encontrar, más principales. Y por último, el apartado de lo que sería ya la puesta en marcha por pasos. Bien, pues vamos allá. Primero de todo, veremos en grandes rasgos, qué es el bombeo solar. Bueno, pues aquí en esta diapositiva muestra pues básicamente lo que sería partiendo de la bomba de agua, de una instalación que puede ser nueva o existente, en la cual conectamos nuestro equipo y nuestro equipo, como decía, puede ser alimentado mediante las placas fotovoltaicas y o de manera independiente o de manera simultánea por la red de corriente alterna, la red eléctrica o mediante un generador diésel. Bien, asimismo, nuestro equipo puede estar conectado de manera local o de manera remota a través de nuestra solución con la pantalla V9 de Monitouch y la aplicación V9 App SP, que permite, gracias al túnel VPN que crea dicha conexión, establecer la comunicación de manera local o remota con dispositivos móviles, tanto iOS como Android, compatible, como con una tablet o como un PC, ¿vale? Desde nuestra oficina, por ejemplo. Bien, y bueno, ¿el objetivo cuál es? Pues el objetivo es bombear agua para regar a través de pivots, para regar a través de aspersores con cobertura o bien para subir o almacenar agua en una balsa para que después podamos regar a presión o bien por gravedad, los diferentes sistemas que puedan existir en la instalación. Bien, pues visto esto, pasamos al siguiente punto. Ahora voy a hablar de las especificaciones generales. Aquí tenéis esta tabla de resumen de nuestra gama de producto. Básicamente tenemos o existe la posibilidad de controlar, conectar motores trifásicos a 400 voltios o trifásicos a 200 voltios, ¿vale? Básicamente dividimos en este rango de alimentación y remarcamos los voltajes máximos de entrada, que son los que van a considerarse cuando se hagan los cálculos o la configuración del generador fotovoltaico, ¿vale? Para considerar siempre que estemos dentro del rango, no sobrepasarlo, para no dañar el equipo y luego pues para buscar un nivel de voltaje adecuado con el cual nuestro variador pueda generar la corriente alterna trifásica, ya sea cuando se alimenta con un equipo de 400 voltios o un equipo de 200 voltios. Bien, en el caso del equipo que alimentará un motor de 400 voltios, es importante tener en cuenta, considerar que el voltaje máximo de entrada en el bus de corriente continua de estos equipos llega hasta 800 voltios. Bien, en el caso del equipo
trifásico o de alimentación de red monofásica a 200 voltios, aunque la tensión de bus vendría a ser la misma. En este caso, el rango es casi la mitad del de 400, vendría a ser 390 voltios en corriente continua. Eso en cuanto al voltaje de circuito abierto de nuestro generador fotovoltaico. En cuanto al voltaje recomendado, la tensión en el punto de máxima potencia que nos ofrecen los fabricantes de los paneles, luego ya veremos las características de la placa de configuración de los paneles fotovoltaicos en el ejemplo que hay en la parte inferior. Los rangos de trabajo suelen estar comprendidos entre 550 y 620 voltios en corriente continua, en el caso del motor trifásico a 400, y entre 280 y 330 voltios de corriente continua. Este es el rango de tensión, el rango de voltaje en corriente continua necesario para poder generar luego a través del variador, cuando trabaje el motor a su velocidad nominal, es decir, a 50 hercios, poder generar 400 voltios en el caso del motor de 400 y 230 en el caso del motor de 200-230 voltios. Bien. En lo que respecta al voltaje de alimentación de corriente alterna, por si tenemos que alimentar nuestro equipo con red eléctrica o con un generador diésel, en el caso del trifásico a 400 voltios, el rango de alimentación va desde 380 a 480, ya sea 50 a 60 hercios, y en el equipo trifásico o monofásico de alimentación de red de corriente alterna de 200 voltios va entre 200 y 240, también 50 a 60 hercios. Existen unos rangos de tolerancia, más 10%, menos 15%, por si hay alguna fluctuación en la red de alimentación, ¿vale? Pues el variador admite esas tolerancias. Bien, a nivel de frecuencia de salida, la plataforma de nuestro equipo, basado en la familia Frenic Ace, es capaz de llegar o de alcanzar hasta los 400 hercios de salida. En el caso de un motor de inducción, normalmente trabaja a 50 o a 60 hercios, dependiendo de dónde estemos en el área geográfica. Y en el caso que también estamos viendo que existen motores síncronos de imanes permanentes, normalmente estos motores suelen ser, o al menos los que nos estamos encontrando, de 4 polos y 100 hercios de frecuencia nominal. Por lo tanto, como estamos también dentro del rango de frecuencia de salida, pues no hay ningún problema en poder controlar este tipo de motor. Adicionalmente, pues simplemente añadir el comentario de que con el mismo variador, exactamente el mismo software y simplemente cambiando un parámetro el cual le indica al variador que va a controlar un motor de inducción o un motor de imanes permanentes, es más que suficiente. Sí que es cierto que en el caso del motor de imanes permanentes, se tienen que programar algunos datos más en cuanto a los datos de motor o placa de características se refiere. Pero bueno, ahora seguiré centrándome en el motor de inducción. Bien, el siguiente dato relevante es que el rango de temperatura de nuestro equipo, el rango de trabajo de temperatura, va desde menos 10 hasta los 50 grados de temperatura ambiente, sin decalaje, con lo cual es un equipo ya preparado para este tipo de aplicaciones. La ventilación que incorpora irá en función de la talla del variador, normalmente viene con ventilación natural o mediante ventilador externo. Bien, la garantía de todos nuestros productos, en este caso es de 3 años, exceptuando otras familias que son el Echo Aquí el Aqua, que son específicos ya para ventilación y bombeo, son hasta 5 años de garantía. Y por último, el filtro CEM de compatibilidad electromagnética solo para la alimentación de corriente alterna, ¿vale? En el caso de aplicaciones conmutadas o asistidas, va incorporado. Eso es importante para evitar las interferencias que pueda generar el equipo en la instalación. Bien, y en cuanto a los filtros de salida motor, son opcionales y siempre recomendables a partir de distancias superiores a 50 metros. Cuando nos encontramos distancias ya entre 50 y 200, normalmente se pone la inductancia de salida, lo que viene a ser el filtro de UDT, y a partir de los 201 metros hasta el kilómetro, por ejemplo, pues ya se utilizan filtros sinusoidales, inductancias más los condensadores. Bien, ahora paso a mencionar la placa de características o las especificaciones que también nos podemos encontrar en algunos de los paneles fotovoltaicos para poder llevar a cabo la instalación del generador fotovoltaico. Bien, pues aquí tenéis un ejemplo de estas especificaciones que normalmente se nos dan a 25 grados de temperatura ambiente, temperatura de laboratorio, por así decirlo, y simplemente pues que tengáis en cuenta, que consideréis que la temperatura
en el panel normalmente siempre suele ser 20 grados más, ¿vale? Para tenerlo en consideración. En este caso, las características de este panel que estamos mostrando es un panel de 390 vatios. A día de hoy ya podemos encontrar paneles por encima de los 500 vatios, 550 incluso. Pero los datos importantes, como mencionaba al inicio, son la tensión en máxima potencia, el VMP, que en este caso es de 41,10 voltios, y sobre todo el voltaje en circuito abierto, la tensión en circuito abierto, que son 49,30. ¿Vale? En este caso, pues hay que considerar que, por ejemplo, si hacemos el cálculo con 18 paneles, pues 49 voltios ya nos pasaríamos de la tensión de circuito abierto y eso podría dañar nuestro equipo. Por lo tanto, pues habría que hacer el cálculo de, así a grosso modo, 800 entre 49, a partir de 15 y 16 paneles, pues sería ya una situación segura, ¿vale? El resto de datos, pues bueno, la eficiencia del módulo, las tolerancias y otro dato o apartado también interesante que mencionaba anteriormente es la consideración con la temperatura ambiente de trabajo, sobre todo las variaciones que puedan existir en función de la temperatura, en función de si la temperatura sube o baja, podemos encontrarnos que la tensión, tanto en circuito abierto como en máxima potencia, nos pueden variar. Y el fabricante del panel suele incorporar ese dato de variación de temperatura importante para calcular el número de paneles, nuestra configuración del campo fotovoltaico, sobre todo para dónde va a ir el equipo, el destino final del equipo, donde va a estar nuestra instalación. Considerar esos datos con el fin de no sobrepasar el voltaje máximo, que puede ser lo más peligroso. Bien, sigo. Ahora nos vamos al tercer apartado, en el que mencionaré de manera muy veloz, muy rápida, los diferentes tipos de bombeo solar que nos podemos encontrar. Básicamente van en función de la alimentación. Si es, en el caso de alimentación fotovoltaica, totalmente aislada, la alimentación conmutada y la alimentación híbrida. Bien, el primer caso suele ser el más habitual, el caso de la alimentación fotovoltaica aislada. Es una solución sencilla, económica, autónoma, en la cual pues, nos encontramos que nuestro equipo única y exclusivamente es alimentado por el generador fotovoltaico. Aquí podemos ver pues, que a través de los paneles conectamos el polo negativo directamente al bus negativo de nuestro equipo y que el polo positivo lo conectamos a través de las 3 líneas del rectificador de entrada. Obviamente no va a haber ningún tipo de rectificación porque ya pasa en continua, pero el motivo por el cual nosotros recomendamos este tipo de conexionado es para aprovechar la circuitería de precarga incorporada en el equipo y de ese modo pues poder abrir o cerrar el seccionador de nuestro generador fotovoltaico utilizando dicha circuitería de precarga, y así evitamos los daños que puedan causar en los condensadores por el hecho de abrir o cerrar directamente el campo fotovoltaico. Bien. También se observa algunas protecciones en las cuales tampoco vamos a entrar, pero las habituales suelen ser pues, fusibles de protección, vigilante de aislamiento, protector de sobretensiones, y también se suele recomendar y usar el filtro CEM para la parte de corriente continua, con el fin de prolongar la vida de los paneles y de, por supuesto, evitar las interferencias desde el equipo hasta el generador fotovoltaico. Y ya por último, lo que mencionaba en las diapositivas precedentes, pues nuestro motor, que puede ser de inducción en este caso o un motor síncrono de fermentes también, con un filtro de salida para evitar sobre todo los defectos que puedan causar por daños en el aislamiento del motor, las grandes distancias de cable motor, utilizando el DVDT entre 50 y 200 y el sinus filter a partir de los 200 hasta los 1000. Bien. El siguiente caso de tipo de bombeo solar es el caso en el que se solicita o se pide que se pueda conmutar las dos fuentes de alimentación. Es decir, que o bien trabaja de manera aislada a través de los paneles o el generador fotovoltaico, bien, o bien en un momento dado se pasa directamente la alimentación de red eléctrica o grupo electrógeno. Tal y como se observa en el gráfico, la alimentación se hace la parte de alterna a través del rectificador de entrada, obviamente, L1, L2, L3, y la parte de continua
se hace de manera muy similar a lo que se mostraba en la diapositiva anterior. El bus directamente negativo, el polo negativo al bus de corriente continua del variador, y el polo positivo, en este caso, dividido en dos ramales, iría a través del L1 L3. Obviamente es preciso, es necesario y altamente recomendable que la conmutación de la selección entre corriente alterna y corriente continua, entre las fuentes de alimentación, sea una conmutación externa y segura. Que dicha conmutación, pues obviamente se tomen las consideraciones necesarias para que el motor pare, y una vez ha parado se pueda hacer de manera segura la conmutación entre ambas fuentes de alimentación. Bien, aquí a nivel de protecciones de corriente continua vendría a ser lo mismo que lo mencionado en la diapositiva anterior. En la parte de las protecciones de corriente alterna, pues suelen ser las típicas que nos encontramos en una instalación normal y corriente, fusibles, interruptor diferencial, un interruptor automático, manejo térmico, un contactor, etcétera. Y después el filtro CEN de corriente alterna, que en nuestro caso ya va incorporado dentro del variador. Otro filtro que aparece aquí en la diapositiva es la DC Reactor. En nuestro caso, en los equipos de hasta 75 kilovatios es un filtro no incorporado en el equipo, pero cuando existe conexión con corriente alterna, con red eléctrica, sí que recomendamos altamente, al tratarse de una aplicación de ahorro energético, colocar este filtro que va en serie con el bus positivo. Ahí lo tenéis, la conexión entre P1 y P+. Básicamente se trata de eso, de una inductancia que tiene varias funciones, entre ellas pues el filtrado de los armónicos, ¿vale? Reduce la tasa de distorsión armónica y pasa de unos valores de unos 60-65% a un 30-35%. Mejora el factor de potencia, es una protección para el puente rectificador, minimiza el rizado en el bus de corriente continua. Por lo tanto, todos son ventajas y reduce el consumo de la corriente de entrada también. Por lo tanto, ayuda al ahorro energético. Bien, y ya vamos a pasar al último caso, que es el último tipo de alimentación, que en este caso es la alimentación híbrida. En este caso implica que simultáneamente se esté alimentando el equipo a través de las dos fuentes de alimentación de manera simultánea o en paralelo, ¿vale? Esto obviamente está recomendado para riegos intensivos, y en este caso, a nivel de protecciones y demás, sería el mismo esquema que el anterior. Obviamente, pues pueden haber unos seccionadores para poder abrir o cerrar cualquiera de las fuentes de alimentación, también de manera controlada y segura. Pero en este caso se prioriza el consumo de la corriente continua a través del generador fotovoltaico, y en caso de pues que haya muchas nubes o esté el día muy nublado y demás, en el cual se necesita regar, pues obviamente el equipo tomaría la fuente de alimentación, priorizaría la parte de corriente alterna para poder controlar el motor y llevarlo a su velocidad nominal. Bien, pasamos al siguiente punto, que es la puesta en marcha por pasos. Bien, veremos diferentes subapartados. El primero, referido al conexionado, veremos, como decía, la parte tanto hardware como software. Nos centraremos en lo que sería el ajuste del mapa de motor, el autotuning, también recomendable para poder tener un mejor control del motor y de la carga. Y después ya, propiamente dicho, entraremos en materia de lo que sería la puesta en marcha, averiguando el sentido de giro de nuestro motor y la velocidad mínima de giro para poder extraer agua de nuestra instalación. Y después ya veremos las funciones de SmartStart, la función de protección de SmartStart y las funciones de dormir y despertar, que suelen ser las funciones principales del variador. Bien, pues vamos a hablar del conexionado, básicamente. Primero nos centraremos en el conexionado de potencia y después veremos el conexionado de la parte de control. Muy bien, aquí tenéis ya una gráfica mostrando lo que sería la alimentación aislada, que es la primera
de los 3 tipos de bombeo solar mencionado, que suele ser la más típica, donde aquí ya se muestran con algo más de detalle lo que sería la alimentación de la parte del generador fotovoltaico. Como podéis ver ahí, tenemos un seccionador principal donde el polo negativo se conecta directamente al bus negativo de corriente continua del variador y el polo positivo se conecta a través de las 3 fases de entrada. Como podéis ver aquí ya a nivel interno está el rectificador, que en nuestro caso, si ya pasa de corriente continua a corriente continua no va a rectificar nada, pero esto es el detalle de lo que mencionaba anteriormente. Este es el circuito de esta resistencia con este contactor, con este contacto es el circuito de precarga que de manera controlada haría la carga de los condensadores cuando el equipo está parado y por lo tanto podemos abrir o cerrar a cualquier hora del día que no dañaría nuestro equipo, ¿vale? Obviamente, como se trata de una alimentación aislada, no existe la DC reactor, por lo tanto, hay que puentear las bornas P1, P+, porque si no tendríamos abierto el bus de corriente continua y el variador no se encendería. Bien, aquí tenemos lo que sería nuestra parte del ondulador, lo que es el inversor, donde el variador a través de la corriente continua, del bus de corriente continua, dentro de ese rango de tensión de trabajo en máxima potencia que mencionaba anteriormente, pues él generará la tensión y frecuencias variables para poder controlar nuestro motor eléctrico, en este caso el motor de inducción. ¿Vale? Aquí simplemente se muestra que en función de la distancia de cable motor, pues es recomendable colocar el filtro de salida. Bien, y después otra cosa interesante a mencionar que aparece aquí en este diagrama, en este gráfico, perdón, es la alimentación auxiliar de los ventiladores del equipo y también del circuito de precarga. Es necesario proporcionar una alimentación a través de esos terminales R1T1 que aparecen en tallas, en tamaños de equipos a partir de 90 kilovatios y por encima. A partir de la referencia sería el 203 amperios, ¿vale? Es importante alimentar dentro de su rango de trabajo, que aparece en las especificaciones, y que sea una fuente de alimentación pues con una potencia que irá en función del modelo, de la talla. A partir ya de 150 vatios debería ser suficiente a partir de ciertas tallas y hasta 500 vatios en las tallas más grandes sería unos niveles de potencia para nuestro transformador que proporcione ese rango de alimentación permanente y que haga controlar los ventiladores auxiliares de refrigeración y el circuito de precarga del equipo, ¿vale? Bien, seguimos adelante y nos vamos al conexionado de la parte de control. Bien, pues en esta gráfica se muestra lo que sería la tarjeta de control de nuestro equipo, de nuestro Friendly Case, y partiendo de las entradas de habilitación del equipo, que normalmente ya vienen puenteadas, pero se pueden utilizar, pues eso, paradas de emergencia y demás para hacer una parada por inercia en caso de necesidad, utilizando estas entradas de habilitación segura de nuestro equipo. Es lo que se conoce como la entrada STO. Bien, importante remarcar que nuestro equipo viene configurado en lógica positiva. Se puede seleccionar lógica negativa a través del switch SW1, lo tenéis aquí, pero en este caso mostramos tal y como viene el equipo de fábrica. A través de la fuente de alimentación del variador, de la salida de 24 voltios, pues podemos alimentar las diferentes entradas digitales. Empezando con la entrada de marcha, la orden de marcha siempre se realiza a través del terminal forward. Después tenemos diferentes entradas digitales en la combinación de algunas de ellas, como por ejemplo la entrada X2 y la entrada reverse, se utilizan ambas para hacer una combinación para cuando el equipo está trabajando en control de presión. Siguiendo en este modo de trabajo, el control de presión, lo podemos deshabilitar o habilitar utilizando la entrada X3. La entrada X1 en este caso se utiliza como detección de tanque lleno para poder parar nuestra bomba en el caso de que el tanque esté llegando a su nivel máximo y evitar el rebose, y después pues, obviamente en función del riego, si esta entrada se vuelve a desactivar, pues al tiempo volvería otra vez a arrancar nuestra bomba de manera controlada. Por último, tenemos la entrada X4, que es la que informa al variador, informa a nuestro equipo
que tiene alimentación de grupo electrógeno o red eléctrica y, por lo tanto, en este momento el equipo lo que haría es desactivar el control MPPT y pasaría directamente a llevar al motor a su frecuencia nominal, en este caso 50 o 60 hercios. Bien, aquí vemos el conexionado de lo que sería el sensor o el transductor de presión. Se conecta a través de se alimenta a través de la salida de 24 voltios y entramos la consigna a través del terminal C1, que suele ser una entrada de 420 miliamperios. Hay que puentear el común con el 0 voltios de las analógicas también para poder tener lectura adecuada de dicho sensor. Y después, a nivel ya de información adicional, pues que sepáis que el variador dispone de una entrada, de una salida, perdón, de relé. Es la salida que normalmente se utiliza como relé de alarma. Es un relé conmutado, es el 30 ABC. Y también en un momento dado se puede programar con cualquier función que se necesite. Además, adicionalmente, el variador dispone de dos salidas de transistor colector abierto. Bien, y ya por último, otra salida analógica que podemos seleccionar mediante el switch 5 entre salida de intensidad, voltaje o salida de pulsos. Bien, el variador viene o cuenta de fábrica, de serie, con un teclado básico incorporado. Es posible conectar un teclado multifunción avanzado con una pantalla ya más amplia de cristal líquido, LCD, en la cual pues, podemos ya manejarnos mucho mejor con más datos, el control y monitorización de nuestro variador. Y después, como decía también en las diapositivas precedentes, disponemos de una segunda entrada con un conector RJ45 vía comunicaciones, en la cual pues podemos conectar la pantalla V9 y ya poder tener acceso de manera local en la instalación o de manera remota si se instala una conexión, un punto a internet, ¿vale? Ahora sí, voy al siguiente punto, que sería ya el mapa de motor. Vale, pues aquí en esta fotografía tenemos un ejemplo de un motor para la aplicación de bombeo o bombeo solar, en el que, en este caso, pues se muestra la posibilidad de conectarlo o bien en triángulo para ser alimentado a 230 voltios o bien en estrella a 400 voltios. Bien, pues en este caso, sea cual sea la conexión, simplemente es introducir el dato, vamos a hablar de que sería trifásico a 400 voltios, conexión en estrella, pues colocaríamos ese dato en el parámetro F05. Las funciones fundamentales, concretamente en el F05, se colocaría el dato de la tensión nominal del motor. Bien, seguidamente vemos que es un motor de 50 hercios, pues colocaríamos este dato en los parámetros F3, F4 y F15, que son las frecuencias de funcionamiento máximas, nominales y límite de frecuencia. El siguiente dato es la intensidad. Ahí podemos ver la intensidad a la izquierda, los 5,3, que vendría a corresponder a la alimentación trifásica 230, pero si en nuestro caso nuestro motor es trifásico 400, como decíamos, pues deberíamos coger el 3,1 amperios y ajustarlo en los parámetros P03, que es el dato de la intensidad nominal de nuestro motor, y el parámetro F11, que vendría a ser la protección del relé térmico electrónico. Bien, y ya por último, en esta línea vemos la potencia nominal de nuestro motor, 1,8 kilovatios, que lo vendríamos a ajustar en el parámetro P02. Vale, aquí tenemos un pequeño resumen de lo que sería los datos introducidos en los parámetros. El F03, frecuencia máxima de giro, en el ejemplo pues 50 hercios, el F4, la frecuencia nominal de motor, también 50 hercios, F05, en el ejemplo 400 voltios, F15, la frecuencia máxima de giro 50, el número de polos, P01, en este caso 2 polos, ahora mencionaré que es concretamente el asterisco este que aparece, P02, la potencia nominal de motor, 1,8 kilovatios, y la corriente nominal de motor en P03 como dato de placa de motor, y el F11 que vendría a ser la protección de nuestro relé térmico electrónico. Bien, es importante respetar el orden marcado en esta tabla. Así se menciona también en nuestra guía de puesta en marcha, nuestra guía rápida. Y lo que comentaba en cuanto al asterisco. En la imagen no aparece, pero normalmente este motor va a una bomba de 2.800 revoluciones, por lo que serían 2 polos. En este caso,
como regla general, en un motor de inducción de jaula de ardilla de 4 polos, la velocidad máxima suele ser 1.500 revoluciones y en un motor de 2 polos la velocidad máxima vendría a ser 3.000 revoluciones, así en grandes rasgos. Esto es solo válido, pues obviamente, para motores cuya frecuencia nominal sean 50 Hz. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es el autotuning. Vale, pues como decía, ahí se muestra el variador viene con un teclado básico incorporado, pero que permite realizar todas las funcionalidades exactamente igual que con el teclado avanzado o incluso con nuestra pantalla V9 y la monitorización y el control remoto. Bien, es obligatorio y altísimamente recomendable realizar el proceso del autotuning para conseguir una óptima regulación del motor y, por lo tanto, de la carga y mayor aprovechamiento de los paneles fotovoltaicos, de los paneles solares. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ajustar el parámetro F02 en 2, que básicamente lo que le vamos a decir al variador es que la orden de marcha le va a venir por el teclado sentido forward. Como podéis ver ahí, el teclado sería la orden de marcha en run, en verde, el botón verde, y el botón rojo vendría a ser el botón de paro, ¿vale? Normalmente, para bombeo solar, siempre la orden de marcha es externa a través del terminal forward, pero para hacer el autotuning y para luego hacer algunas pruebas de sentido de giro y velocidad mínima de nuestra bomba, pues podemos hacerlo de manera local o de manera manual, ajustando el parámetro F02 en 2. Bien, el siguiente paso sería ajustar el parámetro P04 en 1. Con este paso lo que estamos indicándole al variador es que vamos a hacer el autotuning estático, no va a hacer girar el motor ni la bomba, por lo tanto es una situación totalmente segura. Y ya el siguiente punto es apretar la tecla verde, la tecla de run, que quedará un segundo parpadeando en la pantalla a la espera de la orden de marcha. Bien, pues cuando hagamos este gesto, básicamente el variador iniciará el procedimiento del autotuning. Esto tarda más o menos entre 20 y 30 segundos. Bien, se escucharán unos pitidos que, bueno, básicamente el variador lo que hace es inyectar corriente a través de las bobinas del motor, y una vez finalice el procedimiento del autotuning, si todo va bien, pues como estábamos en el parámetro P04, el siguiente paso sería el siguiente paso sería mostrar el parámetro P05. En el caso de que el autotuning diera algún tipo de error, por ejemplo, por conexión de algún cable de manera incorrecta, el variador generaría una alarma, que es la alarma específica para el autotuning, que sería el error 7, y se mostraría en pantalla. Después ya tendríamos que ver exactamente la información adicional del error 7, lo que vendría a ser el subcódigo de la alarma, que eso nos daría más información, por ejemplo. Bien. Un detalle también interesante es que en condiciones de baja irradiancia es posible que el variador arroje la alarma error 7 porque no tiene energía suficiente en los paneles para poder llevar a cabo el procedimiento del autotuning. Por lo tanto, pues no será capaz de finalizarlo de manera adecuada y dar error 7. En este caso, pues es importante, si es un día pues en alimentación aislada, que sea un día muy nublado y demás, pues conviene no hacerlo a primera hora de la mañana, última hora de la tarde, pues porque podemos tener energía insuficiente en los paneles y, por lo tanto, podríamos recibir la alarma error 7, con lo cual pues sería conveniente tener eso en consideración durante la puesta en marcha. Bien, vamos ahora a hablar del sentido de giro y la velocidad mínima de nuestra bomba. Es importante conocer la velocidad mínima a la que la bomba impulsa agua, y también, sobre todo, es importante saber que el sentido de giro es el adecuado para nuestra instalación. Para ello, lo que vamos a hacer es limitar la frecuencia máxima de giro ajustando el parámetro F03. En lugar de 50 Hz, por ejemplo, pues lo bajaremos a 30, ¿vale? Y a partir de ahí iremos jugando. Este parámetro lo que hace es limitar la velocidad de la bomba a 30 Hz. Básicamente, en función del tipo de bomba, en función de la instalación, de la profundidad donde está instalada, etcétera, pues la frecuencia mínima en la que la bomba empezará a impulsar agua, pues podrán ser 30, podrán ser 40, podrán ser 45, 48, 38, etcétera. Y eso es lo que tenemos que ir buscando.
en este procedimiento. Bien, el siguiente paso, pues obviamente es dar orden de marcha al variador con la tecla de Run y a partir de ahí comprobaremos si la bomba impulsa agua y si el sentido de giro es el correcto, ¿vale? En algunas ocasiones nos estamos encontrando en alguna consulta de algún cliente que la bomba parece ser que saca agua, pero, por ejemplo, el punto en el que nos damos cuenta es que el consumo de la bomba en esas condiciones no es el adecuado, con lo cual hay que confirmar ese dato y en el caso de que el sentido de giro no sea el correcto, deberíamos parar la bomba pulsando la tecla de stop e intercambiar dos fases de salida motor, por ejemplo, la U por la V o la V por la W, y volver a repetir el procedimiento, ¿vale? Comprobar en ese segundo caso si el sentido de giro ya es el correcto y a partir de ahí pues ya vamos aumentando la frecuencia. El siguiente paso es que si a 30 hercios la bomba, pues en este caso no impulsa agua, pues lo vamos aumentando poco a poco, 35, 36, etcétera, hasta encontrar la frecuencia en la que la bomba impulse agua. A partir de ese punto, una vez encontrada dicha frecuencia, aprovechamos para ajustar el parámetro J15. ¿Qué es el parámetro J15? Pues es la frecuencia para mandar la bomba a dormir. Eso lo veremos en el paso 6 de la puesta en marcha. Pero ya que estamos en este punto en el que hemos encontrado qué frecuencia mínima impulsa agua a nuestra bomba, pues aprovechamos y ajustamos el parámetro J15 para graduar la frecuencia a partir de la cual la bomba irá a dormir. Bien, una vez ha finalizado todo este procedimiento del sentido de giro y la velocidad mínima, pues volvemos a reajustar de nuevo el parámetro F03 a 50 hercios, que sería la frecuencia máxima, frecuencia nominal de nuestro motor. Bien. Ok. Por último, obviamente, tenemos que volver a ajustar el parámetro F02 de 2, que es modo teclado, a 1, para poder darle la orden de marcha mediante terminales, concretamente mediante el terminal forward, que es tal y como viene el equipo por defecto y para que funcione de manera adecuada la aplicación de bombeo solar. Muy bien. Voy ahora a explicar las funciones de protección de la bomba y la primera, la más importante, es la función de Smart Start. Vale. ¿Qué es la función de Smart Start? Pues básicamente esta función lo que hace es realizar un test sobre nuestros paneles fotovoltaicos para que podamos averiguar si disponemos de energía suficiente para hacer girar el motor y por lo tanto para que podamos impulsar agua. Bien, aquí tenéis un par de pantallazos tomados precisamente con nuestra V9 de Monitouch y la aplicación V9 App SP en la que podemos ver cómo funciona el Smart Start. Bien, existen dos parámetros, básicamente uno que es el valor de referencia, que sería el parámetro U131, y el resultado del test que se realiza, del Smart Start, se muestra en el parámetro U175. Bien, este test se realiza siempre cada 5 minutos y partiendo desde que está parado el variador, desde que iniciamos la orden de marcha. Una vez está el variador parado, pasan 5 minutos y se realiza cada 5 minutos este test. Vale. Es importantísimo que sepáis que el test no hace girar al motor y por tanto es una situación segura tanto por la parte mecánica como por la parte eléctrica del conjunto motobomba, lo que decía que realiza la protección de manera segura, de nuestro conjunto. Entonces aquí en la gráfica podéis ver diferentes pruebas de lo que es el test del Smart Start hasta el momento en el cual da resultado positivo y en este caso pues arranca el funcionamiento de nuestra bomba y va progresivamente buscando el punto de máxima potencia, aumentando la frecuencia de salida. Aquí podéis ver también la potencia y en este caso pues bueno, la presión del sistema. ¿Vale? Esto sería una instalación, pues bueno, que, como podéis ver aquí, empieza a las 8 de la mañana a hacer test, a las 8:12 y pues bueno, sobre las 9:15 por ahí, 9:20, es cuando encuentra el resultado positivo para que arranque la bomba. ¿Vale? En esta otra pantalla de abajo lo que podemos ver es que la bomba pues se va a dormir. Aquí son las 2:35, es donde inicia la monitorización.
Obviamente a esa hora, por lo que vemos en la gráfica, el día posiblemente esté bastante complejo a nivel de nubes y bueno, llega un momento en el que se decide, porque posiblemente se llegue a la frecuencia mínima de funcionamiento y se inicie la función de ir a dormir. Pasado un tiempo, en este caso, después de ir a dormir, son 10 minutos, se realiza la función de Smart Start, concretamente, tal y como se indica, el resultado no es bueno, es negativo, y después a los 5 minutos se realiza un segundo test y en este caso lo toma como positivo. Arranca y se va a trabajar pues, sobre estos 42 hercios y medio, aunque como veis ahí no es muy estable, pues porque posiblemente ese día que se tomaron estos datos, pues estaba el día bastante complicado a nivel de nubes. Bien, os indico que nosotros disponemos de nuestro canal de YouTube en Fusion Electric y al cual os invito a que podéis echar un vistazo. Y aquí directamente vamos a saltar a un pequeño vídeo, nada, que son 2 minutos, donde se habla y se explica el funcionamiento del Smart Start. Entonces ahora, si me permitís, voy a tratar de poneros el vídeo y de comentarlo simultáneamente. Un segundillo. Vale. Vale. Pues aquí podéis ver este vídeo tutorial, nada, de 2 minutitos y medio, como podéis ver, tomado con imágenes reales tomadas con nuestra pantalla V9. Y aquí pues podéis apreciar, por ejemplo, uno de los intentos de Smart Start, en este caso, pues con resultado negativo. ¿Vale? Aquí ya lo indica, Smart Start con resultado negativo. Y ahora el tiempo de espera, que son 5 minutos, todos estos tiempos se pueden modificar y cambiar, pero normalmente por defecto viene a 5 minutos. ¿Vale? Para evitar que demasiados arranques de la bomba. Se reanuda el funcionamiento y ahora veréis en breve el siguiente Smart Start. Como decía, el valor se ajusta, la consigna de Smart Start, en el parámetro U131, lo que sería la consigna, y el resultado lo tenemos en el parámetro U175. ¿Vale? La manera de ajustar la función de Smart Start normalmente es a primera hora de la mañana, en condición de baja irradiancia, y si el resultado de la función Smart Start supera a la consigna ajustada en el U131, entonces se da como positivo y por lo tanto se da permiso para arrancar el motor. Tal y como podéis ver ahí, ahora podremos ver un poco más ampliado, el resultado era positivo y arrancaba, ¿vale? Si, por ejemplo, nosotros ajustamos en el parámetro 131,97, se ajusta en porcentaje, si el resultado da por encima, 98,3 en este caso, pues el variador dará orden de arrancar la bomba. Entonces ahí veis que arranca, trata de controlarla, pero no pasa esos 32, 33 hercios y de nuevo se para. En este caso ha sido quizás demasiado precipitado. Por lo tanto, se recomienda realizar un nuevo ajuste y poner un valor similar o superior al del resultado del test anterior, para asegurar de que pasados esos 5 minutos, como mínimo tengamos esa energía suficiente para poder arrancar la bomba y que se mantenga la regulación en esos 40 hercios de frecuencia mínima de funcionamiento de giro, por ejemplo, y llegue hasta los 50 hercios, que sería la frecuencia nominal. Vale. Volvemos de nuevo a la presentación. Un segundillo, hago el cambio. Vale. Vale. Pues bien, ahí tenéis el vídeo para poder echar un vistazo, tal y como decía, lo simple que es ajustar la función de Smart Start. Vale. Nos vamos a la siguiente función, que es la función dormir. Vale. Pues el procedimiento de ajuste de la función de ir a dormir es el siguiente.
bueno, la función de por sí mismo lo que hace es evitar que la bomba trabaje por debajo de la frecuencia a la cual la bomba no impulsa agua y por lo tanto pues alargará la vida útil de la bomba, ya que la bomba pues se está refrigerando con el fluido que impulsa. Por lo tanto, si ajustamos la frecuencia en el parámetro J15 y durante, en este caso, 40 segundos, como se muestra en la pantalla, la frecuencia de salida está trabajando por debajo de esa frecuencia mínima de funcionamiento, se activará la función de ir a dormir y se parará la bomba de manera controlada, con una rampa controlada. Vale. En este caso, pues por ejemplo, la frecuencia mínima de giro eran 35 hercios y ajustaríamos el parámetro J15 a 35. Vale. Y después el tiempo, como decía, también se puede ajustar, que irá en función de las necesidades de nuestra instalación, y lo haríamos en estos dos pasos. Básicamente ajustaríamos el puntero, el U190, en el paso 78 de nuestra lógica programable, y dentro de ese paso 78, en el parámetro 194, encontraríamos el valor por defecto de la función dormir, que son los 40 segundos, y podríamos ajustar pues, a 20, a 5 o a 400 segundos en función de nuestras necesidades. Bien, perdón. Antes de pasar a la siguiente función, también os voy a enseñar un pequeño vídeo que también tenemos aquí con nuestro canal, colgado en nuestro canal de YouTube. Clicamos por aquí y ahora vuelvo a hacer la misma operación para mostrar, en este caso, la función dormir. Vale. Pues si todo va bien, seguidamente se os mostrará este pequeño vídeo tutorial con la función de dormir. De nuevo, todas las imágenes que aparecen en este vídeo se han registrado en una instalación real y mediante la pantalla MoniTouch V9 con la aplicación V9P SP. Bien, pues aquí tenemos una instalación trabajando 44,8, 44,7, 43. Por un motivo u otro, la frecuencia ha bajado un poquito, vuelve a mantenerse sobre los 43, vuelve a caer. Está regulando el equipo y bueno, el objetivo es que, como decía anteriormente, una vez se reduzca la frecuencia de salida y llegue al valor ajustado en el parámetro J15, entonces iniciará el tiempo de ir a dormir. Aquí podéis ver en paralelo otro dato en la pantalla de estado de nuestra aplicación en el que se muestra el tiempo de ir a dormir. Como podéis ver, está ajustado a 40 segundos y una vez esa función está activada, pues se realiza la rampa de paro de manera controlada. Esa rampa también se puede ajustar. Es una rampa totalmente distinta a las rampas de funcionamiento cuando está trabajando el MPPT. ¿Vale? Bien, pues sin más, volvemos a hacer el cambio a la presentación. Volvemos de nuevo a la presentación. Y continuamos con la última parte de la presentación, que es explicar la función despertar. Vale. Muy bien. Pues bueno, con la finalidad, con el fin de limitar el número de arranques de nuestra bomba, el variador permanecerá en estado parado, en stop, durante un tiempo mínimo. Ese tiempo mínimo son 10 minutos, ¿vale? El tiempo empezará a contar una vez se active la función dormir o bien cada vez que se dé tensión al variador o bien orden de marcha, ¿vale? Es importante que lo consideréis, que lo tengáis presente. Tal y como viene el equipo por defecto, el tiempo de espera son 600 segundos, el tiempo de espera son esos 10 minutos y obviamente se recomienda un valor entre 5 y 10 minutos para intentar no hacer demasiados arranques en una hora. Normalmente nos estamos encontrando la solicitud de que se limite el número de arranques por hora entre 8 o 10 como máximo. Pues bien, pues es importante no reducir mucho este tiempo, ¿vale? Que ahora explicaré en qué parámetros se tiene que ajustar,
para evitar demasiados arranques innecesarios de nuestra bomba. Vale, pues exactamente igual que en la función anterior, en la función dormir, el tiempo de despertar se ajusta a través del parámetro 190. Esto lo ajustamos al paso 80 de nuestra lógica, y en el parámetro 194 tenemos los 600 segundos, que es el valor que viene de fábrica y donde podemos ajustar o reajustar en función de nuestras necesidades. ¿Vale? Bien. Ya por último, pues de nuevo vuelvo a mostrar ya el último pequeño video tutorial de nuestro canal de YouTube. Ya este es el último. ¿Me permitís? Hago el cambio al YouTube. Vale. Y ahora, bien, damos marcha. Y aquí se muestra la función, el pequeño video tutorial de la función despertar, ¿vale? Para que podáis ver los datos tomados en una instalación real, cómo actúa esta función. Vale, pues partiendo de que el equipo, pues ya lo veis ahí, un día con bastantes oscilaciones se ha ido a dormir. Aceleramos un poco el vídeo para que vaya más rápido. Al cabo de un tiempo que hemos dicho por defecto viene a 10 minutos, el equipo hace un intento de Smart Start y si sale positivo, arranca. ¿Vale? Ahí podéis ver que han pasado 10 minutos tras activarse la función dormir. Que la función dormir, pues decíamos que viene cuando el terminal de forward pasa a off o cuando estamos por debajo de la frecuencia mínima de giro, que es el J15. ¿Vale? Aquí vemos que tras dormir se hace un Smart Start, sale positivo, arranca, bueno, sigue oscilando porque ese día en esa instalación no habría suficiente energía. De nuevo se va a dormir y ahora aceleramos el paso para transcurrir esos 10 minutos de espera. Ahí vemos que ha hecho un Smart Start negativo, por lo tanto no arranca. Y al cabo de otros 10 minutos hace un segundo Smart Start, que en este caso sí es positivo y arranca nuestra bomba. Simplemente ahí el detalle de que el tiempo de espera son 10 minutos, lo que comentaba de la función Smart Start con resultado negativo, y al cabo de 5 minutos, que es como expliqué anteriormente, que es el tiempo de espera entre Smart Starts, entre funciones de Smart Start, se hace un segundo Smart Start, sale positivo, pero bueno, al cabo de un tiempo de regular, pues bueno, se vuelve a ir a dormir y de nuevo el ciclo empezaría, ¿vale? Pasan 10 minutos, hace un Smart Start, el resultado es negativo. Bueno, pues es un ejemplo de una instalación en el que ese día pues había bastante dificultad o bastantes nubes que impedían un funcionamiento constante. Bien, pero es lo que tiene que hacer el sistema de regulación, ¿vale? Muy bien, pues ya por último vuelvo a la presentación. Y os mostraré de nuevo la parte final ya del webinar, que son las conclusiones. Pues básicamente os hemos mostrado los distintos tipos de alimentación para adaptarnos a las necesidades de cada usuario. Todo el proceso o el procedimiento de puesta en marcha está explicado paso a paso en nuestra guía rápida. El variador es 100% autónomo, o sea, una vez hemos hecho la puesta en marcha, él funciona solo, decide cuándo debe arrancar o cuándo debe parar la bomba. Y después, pues como decía, pues integra una serie de funciones de seguridad que alargan la vida de la instalación. Funciones de seguridad, funciones de protección, etcétera, etcétera. Funciones de regulación y demás. Bien, pues nada, solo me queda agradeceros vuestra atención en este webinar. Que sepáis que tenemos la información, manuales, documentación, software en nuestra web fujielectricspain.com. En caso de consultas técnicas podéis dirigiros al correo postventa@fujielectric-medioeurope.com y en el caso de cualquier otra consulta al info.spain@fujielectric-medioeurope.com.